En un episodio que podría pesar más en la confrontación entre Venezuela y Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, anunció el viernes por la noche que su país enviaría ayuda humanitaria al país sudamericano. Bolton escribió en su cuenta de Twitter, de acuerdo con la solicitud del presidente interino, Juan Guaidó, y en consulta con sus funcionarios, los Estados Unidos movilizarán y transportarán la ayuda humanitaria, medicamentos, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales para la población de los Estados Unidos. Venezuela. Es hora de que Maduro emerja, agregó el mensaje. El anuncio se produce horas después de una reunión organizada por Guaidó con organizaciones humanitarias en la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela, al oeste de la capital, donde se evaluaron las necesidades urgentes de alimentos y medicamentos para la población. Continuamos nuestros esfuerzos para movilizar la ayuda humanitaria y ayudar a los venezolanos. Permitiremos el ingreso de alimentos y medicinas, dijo el líder de la oposición en su cuenta de Twitter, llamando a las Fuerzas Armadas y civiles a reaccionar ante el conflicto humanitario. Crisis. Un poco antes, el Comité Internacional de la Cruz Roja SICR discutió con el gobierno de los Estados Unidos los riesgos de la ayuda humanitaria para Venezuela sin la cooperación de las fuerzas de seguridad leales a Nicolás Maduro. Guaidó había insistido en desafiar la negativa de Maduro a permitir el ingreso de ayuda humanitaria al pedir a los países vecinos que envíen medicamentos y alimentos. El presidente de la Asamblea Nacional también se declaró presidente interino la semana pasada ante decenas de miles de simpatizantes y prometió derrocar la dictadura de Maduro. Guaidó rechazó el viernes las ofertas de los presidentes de México y Uruguay para negociar con el gobierno socialista venezolano, un día antes de que las manifestaciones callejeras llamaran a todo el país para aumentar la presión sobre Maduro para que renunciara. En una carta a los dos presidentes, Guaidó los instó a apoyar la lucha venezolana, diciendo que mantenerse neutral debería estar del lado del gobierno de Maduro. En este momento histórico en nuestro país, ser neutral es estar del lado de un régimen que ha condenado a cientos de miles de personas a la miseria, el hambre, el exilio e incluso la muerte, dijo Guaidó. Misiva. La prioridad de la oposición es terminar con el control de Maduro sobre el poder e iniciar una transición mediante la celebración de elecciones democráticas, dijo Guaidó en una carta al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y al mexicano Andrés Manuel López Obrador. Bolton tuiteó el jueves que se espera que Maduro y sus principales asesores se retiren a una hermosa playa en algún lugar lejos de Venezuela. El discurso se volvió más difícil el viernes en una entrevista con el presentador conservador Hugo Huit, en el que advirtió que podría ser una playa más cercana a Guantánamo. Maduro, un desafiante, acusa a la Casa Blanca de apoyar abiertamente lo que él llama un golpe de Estado para sacarlo del poder y apoderarse de la vasta riqueza petrolera de su país. Mantiene el apoyo de aliados poderosos, especialmente Rusia y China, pero se está aislando cada vez más a medida que más y más países reconocen al Guaidó. Maduro continuó el viernes su demostración de fuerza como comandante en jefe, recorriendo Venezuela para supervisar los ejercicios militares en los últimos días y prometiendo defender a su gobierno socialista a toda costa. Estamos en una batalla histórica, nos enfrentamos a una agresión política, diplomática y económica que, en 200 años de república, nunca se ha enfrentado a Venezuela, dijo Maduro a varios cientos de agentes de la Guardia Nacional y soldados en formación alrededor de vehículos blindados. Los líderes militares apoyan a Maduro, aunque los analistas advierten que los rangos medios y bajos, frustrados por la crisis económica y social del país, pueden no compartir esta lealtad inquebrantable. La oposición de Venezuela ha pedido a sus partidarios que vuelvan a inundar las calles el sábado como parte de las protestas en todo el país contra Maduro, la segunda acción masiva de esta semana. Guaidó encabezó una manifestación pacífica el miércoles, durante la cual muchos abandonaron sus hogares y lugares de trabajo durante 2 horas. La semana pasada, las manifestaciones callejeras fueron violentas en algunas áreas y mataron a casi 3 docenas de personas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El gobierno socialista de Maduro pide a los partidarios que organicen su propia manifestación, instándolos a protestar. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se reunió con exiliados venezolanos para expresar el compromiso del gobierno de los Estados Unidos de apoyar al líder de la oposición, Juan Guaidó. Doral. El vicepresidente de Estados Unidos,
Mike Pence, se reunió con exiliados venezolanos para expresar el compromiso del gobierno de los Estados Unidos de apoyar al líder opositor Juan Guaidó y sus esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela. Pence insistió en que todas las opciones estaban sobre la mesa para reemplazar a Nicolás Maduro, aunque el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, John Bolton, dejó en claro que el objetivo es asegurar una transferencia pacífica del poder. Este no es el momento de actuar, es el momento de actuar, dijo Pence en un mitin en Florida. Ha llegado el momento de poner fin a la dictadura de Maduro de una vez por todas, agregó. Esta semana, Washington impuso duras sanciones a la compañía petrolera nacional PSA para presionar la salida de Maduro, que la oposición llama un usurpador después de haber jurado en enero después de ganar una polémica elección desconocida para muchas naciones. El presidente Trump dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa, pero que nuestro objetivo es una transferencia pacífica del poder, dijo Bolton, quien advirtió a otros países que no negocien con el gobierno de Maduro con respecto a otros activos. Los venezolanos aman el oro. Cuando se le preguntó si una intervención militar en Venezuela desde los Estados Unidos era posible con Brasil, Colombia o una combinación de los tres países, Bolton respondió no. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Plenipotenciaria de Venezuela, Diosdado Cabello, ha cuestionado los cargos presentados el viernes por altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Hoy, los portavoces estadounidenses se fueron alborotando, uno de los cuales dijo, Nicolás, te estamos esperando para llevarte a Guantánamo, por lo que, en vista de lo que Estados Unidos puede amenazar. ¿Presidente de la República? Cabello, uno de los hombres fuertes del gobierno de Maduro, en un acto emitido en la televisión pública. Luego el otro se fue a Miami, y él dijo, Maduro tiene que irse porque él tiene que irse, porque decidieron hacerlo y que demostramos demasiado la paciencia del imperialismo, agregó el primer vicepresidente del Partido Socialista. Los migrantes venezolanos comenzaron el regreso a su país por tierra desde Ecuador, adoptando una nueva modalidad del plan de retorno del gobierno venezolano. Docenas de migrantes iniciaron el regreso a su país por tierra desde Ecuador, utilizando una nueva modalidad del plan de retorno del gobierno de Venezuela y con la esperanza de que las cosas cambien en la nación petrolera, que aún está sumida en una profunda crisis económica. 4 autobuses de más de 150 personas partieron de diferentes partes de Ecuador, para un recorrido de una duración mínima de 3 días financiados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, anunciaron las autoridades venezolanas en Quito. De regreso a mi país cuando salimos de Venezuela, la situación es diferente porque marginan a las personas, muestran caras malas, no dejo mi país, dijo Oscar Miguel Paredes, de 45 años, quien logró conseguir un lugar en el bus una vez que su solicitud sea aprobada. Espero que mi país salga de esta guerra económica que sufrimos y estabilicemos, y todos los que la apoyen tienen la idea de que nuestro país está cambiando y que Venezuela es igual que antes, dijo. Añadió, el regreso de los migrantes de Ecuador se produjo cuando la crisis no disminuyó en Venezuela y pocos días después de que el líder opositor Juan Guaidó se proclamara a sí mismo presidente interino del país con el apoyo de los Estados Unidos y muchos países de la región. A pesar del apoyo externo para Guaidó, Maduro sigue en el poder con el apoyo de los líderes militares, así como de Rusia y China. En el último mes, la demanda de que los venezolanos se regresen a su país desde Ecuador ha aumentado considerablemente, lo que ha llevado a la embajada a aumentar el número de vuelos semanales y agregar desde el viernes la transferencia por tierra. En las últimas semanas, la situación se ha vuelto más complicada para los venezolanos, muchos de los cuales se ven obligados a buscar ayuda en las calles de Quito y otras ciudades ecuatorianas, lo que ha aumentado el rechazo de la población local. La demanda proviene de diferentes cosas, además de la discriminación en la situación económica, no han logrado ocupar una posición fija, dijo Pedro Sassone, encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Quito. Sassone dijo que la discriminación se desató luego de que un ciudadano venezolano asesinó a su compañero el mes pasado en Ibarra, en el norte del país, en presencia de policías y transeúntes. Después del golpe, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció medidas de control para los inmigrantes en su territorio e impuso un documento de antecedentes judiciales como condición previa para el ingreso.
Según datos oficiales, unos 250.000 venezolanos permanecen en el Ecuador, de los cuales el 42% ha obtenido visas. Trump ha prohibido a las empresas estadounidenses tratar con PSA, pero ha permitido un periodo de gracia de 6 meses para negocios activos. Chevron Corp anunció que sus operaciones en Venezuela continuarían de la misma manera en un futuro previsible, a pesar de las nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos a la empresa pública Petróleos de Venezuela PSA. Chevron tiene 4 operaciones conjuntas de exploración y producción de petróleo con PSA. El gobierno del presidente Donald Trump prohibió a las empresas estadounidenses tratar con PSA, pero permitió un periodo de gracia de 6 meses para las empresas en los negocios, informó AP. En un futuro cercano, creemos que podemos mantener una operación estable y segura en Venezuela, dijo el CEO de Chevron, Michael Weir, en una conferencia telefónica con analistas de Wall Street. Weir también dijo que las operaciones de refinación en los Estados Unidos estaban listas para lidiar con la interrupción previsible del suministro de crudo venezolano debido a las sanciones. Agregó que Chevron había implementado un plan de contingencia con sanciones y que tenía alternativas de suministro. Dijo que la mayor parte del crudo venezolano que compra va a su refinería en Pascagoula, Mississippi. Mantendremos la refinería llena de crudo, agregó.